quiebre constitucional que generó la interrupción de nuestra democracia y nos dejó graves heridas aún abiertas, un golpe de Estado con la muerte de 38 personas y sendas violaciones a los derechos humanos, tal cual lo estableciera el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GI Bolivia, presentado hace una semana, el 17 de agosto, en la ciudad de La Paz. La interrupción del orden constitucional, la institucionalidad republicana y del Estado de Derecho supuso un inédito reinado del terror marcado por la persecución política, la supresión de derechos constitucionales y la depredación de las arcas nacionales. Dicho quiebre constitucional también trajo en Bolivia las peores expresiones de racismo, odio y discriminación, como también lo estableció el GI Bolivia en un informe inédito que refleja la gravedad de los hechos ocurridos en mi país y que debe ser conocido y valorado por todos los países de nuestra América, justamente para prevenir y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. En este sentido, y cuando la nación boliviana se encuentra llevando adelante procesos internos en el marco de su absoluta soberanía, dentro de los cuales se busca la verdad y el definitivo esclarecimiento de los hechos, cuando los bolivianos estamos buscando un camino de justicia y verdadera reconciliación, hemos quedado, señor presidente, nuevamente sorprendidos al tomar conocimiento de un comunicado emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia el día lunes 9 de agosto del presente, y el cual fue adoptado por el secretario general de la organización, Luis Almagro Lemes, según consta en publicaciones de prensa y en las redes sociales. Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación. El comunicado de 9 páginas de extensión fue publicado una vez más de manera unilateral por un órgano de la Secretaría General. No se ajusta a ningún procedimiento, ni convenio, ni acto alguno con la participación de los Estados miembros de la organización, y lo que es peor, su contenido es profundamente ofensivo contra la dignidad y el gobierno del pueblo boliviano. Contiene expresiones y calificativos inaceptables de parte de una entidad que, como ya dijimos anteriormente, señor presidente, debe estar al servicio de los estados y no por sobre los estados. Por esta razón, señor presidente, Bolivia rechaza y repudia categóricamente este comunicado y por la extrema gravedad de las falsedades que menciona, ha solicitado este Consejo Permanente Extraordinario con la presencia de sus más altas autoridades, siempre con el fin supremo de hacer prevalecer la verdad. En este sentido, señor presidente, señores miembros de este Consejo, tengo el alto honor de presentar ante ustedes al señor ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, el doctor Iván Lima Magne, y al señor canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, embajador Rogelio Maita Maita, quienes dejarán sentada la posición de la nación a la cual representan sobre este importante tema. Y en este sentido, señor presidente, le encarezco darles el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor, por su intervención. Y es ciertamente para este Consejo Permanente, y creo que para todos los Estados miembros, un honor muy grande recibir a dos distinguidas personalidades del gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Me honro en conceder el uso de la palabra a su excelencia, el señor Iván Lima Magne, ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Señor ministro, adelante, por favor. Muy buenos días, señor presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Saludo afectuoso a las señoras y señores embajadores, representantes de los países que integran la Organización de Estados Americanos, a todos los señores representantes de los países observadores, a los pueblos de las Américas que nos siguen virtualmente en este importante evento para mi país. Saludamos a ustedes desde La Paz, Bolivia. Hoy nos dirigimos ante este Consejo Permanente por encargo del pueblo boliviano y del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. En primer término, agradezco la oportunidad que nos brindan para dirigirnos ante ustedes en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Para Bolivia es de vital importancia exponer ante los representantes de los pueblos de América la verdad sobre los acontecimientos vividos en mi país a finales del año 2019.
También quiero agradecer a este Consejo Permanente por la aprobación de la resolución de 18 de diciembre de 2019, a iniciativa de CARICOM, denunciando la vulneración de derechos humanos, lo cual al día de hoy ha sido completamente comprobado. Excelencias, han pasado más de 18 meses del sufrimiento y dolor del pueblo boliviano, y el tiempo se ha encargado de demostrar las graves falacias que la Secretaría General de la OEA, a la cabeza del señor Luis Almagro Lemes, ha ido difundiendo y publicando en páginas oficiales de la organización y en redes sociales, cometiendo actos de intervencionismo contrarios a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, resoluciones de la OEA, transgrediendo el derecho internacional y la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia. Permítame referirme a los incumplimientos al acuerdo con la Secretaría General de la OEA en este momento. Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, bajo un clima de tensión social y política, cimentado bajo acusaciones infundadas de un supuesto fraude electoral, que hasta el día de hoy ni una sola de esas acusaciones ha podido ser comprobada, el 30 de octubre de 2019, el Estado Plurinacional de Bolivia, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, suscribió de buena fe un acuerdo con la Secretaría General de la OEA relativo al análisis de integridad electoral de las elecciones del 20 de octubre de 2019, para la realización de una auditoría a los resultados del proceso electoral de octubre de 2020. Debe señalarse que este paso del gobierno de entonces se dio sobre la base de la absoluta convicción sobre la transparencia e integridad de las elecciones de octubre, razón por la cual se permitió un acceso ilimitado a toda la información del proceso electoral para que la misión técnica de la OEA pueda verificar todos los aspectos del referido proceso electoral. No obstante, el proceso de desestabilización democrática encabezada por Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa avanzó imparable, ya que su meta no era despejar los fantasmas de un supuesto fraude, sino llegar al quiebre institucional del gobierno legal y legítimamente constituido. El acuerdo firmado entre Bolivia y la Secretaría General consta de 7 puntos, con un objeto, resultados y mecanismos de entrega claramente definidos. El punto 5 dice textualmente: el equipo de expertos internacionales entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al secretario general, que lo enviará al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por los canales diplomáticos. Este y los otros puntos del acuerdo fueron abierta y premeditadamente incumplidos por la Secretaría General y el grupo de auditores bajo su dirección. El primer elemento que debemos mencionar es el incumplimiento al objeto del acuerdo. El Estado boliviano firmó un acuerdo con la Secretaría General para la realización de una auditoría a los resultados del proceso electoral de octubre de 2019. Sin embargo, la Secretaría General publicó un informe preliminar, político, absolutamente tendencioso y sin prueba alguna, acompañado a un comunicado que sugería nuevas elecciones generales. Ese informe preliminar no se encontraba pactado entre las partes. El reciente informe presentado al gobierno boliviano por la GIEI el pasado 17 de agosto, en su página 24, dice textualmente: a las 4:05 de la madrugada del 10 de noviembre de 2019, el secretario general de la OEA publicó su informe de hallazgos preliminares a las elecciones del 20 de octubre de 2019, en el cual señaló no poder certificar la integridad de los comicios y concluyó que las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria del candidato Evo Morales sobre el candidato Carlos Mesa. Lo que sí es posible afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. El informe de hallazgos preliminares, además de no haber podido comprobar las afirmaciones vertidas, incumplió lo establecido en el punto 5 del acuerdo, el cual establece con claridad que se entregaría un informe final y no así informes preliminares. Aclaramos que ese escueto informe preliminar de 13 páginas, el cual no fue entregado a través de las instancias diplomáticas al gobierno boliviano, como estaba pactado, fue publicado en la página oficial de la Secretaría General y fue distribuido deliberadamente a los medios de comunicación bolivianos.
y este fue el detonante de una gravísima convulsión social, y fue el argumento para que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales, y se consolide un golpe de Estado que dejó como resultado 37 muertes, más de 800 heridos, detenciones ilegales, torturas y otras graves violaciones a derechos humanos detalladas con mucha precisión en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El punto 6 del acuerdo establecía que el resultado de la auditoría será vinculante para las dos partes. El 9 de agosto de 2021, la Secretaría General de la OEA, mediante su página web, emitió un comunicado de 9 páginas, en el cual hace alusión a una pericia realizada en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por el Ministerio Público de Bolivia, por las acusaciones del supuesto fraude, motivo por el cual las y los vocales de los 9 tribunales departamentales electorales y del Tribunal Supremo Electoral fueron detenidos, encarcelados y procesados penalmente. Una de las vocales falleció en la cárcel por esa detención injusta, ilegal, que estuvo lugar a través de este informe preliminar. En el comunicado señalado, la Secretaría General comete un sinnúmero de despropósitos y agresiones a la soberanía del Estado boliviano, intentando desvirtuar una pericia técnica internacional elaborada dentro de un proceso penal, cuyos resultados finales se encuentran aún en análisis jurisdiccional. Señala en el informe preliminar una franca y abierta vulneración a la independencia de la justicia boliviana y la autonomía del Ministerio Público. En la parte de consideraciones jurídicas relevantes, hace mención al punto 6 del acuerdo y habla de la vinculatoriedad de los resultados de la auditoría. Al respecto, distinguidos miembros del Consejo Permanente, el Estado Plurinacional de Bolivia, a pesar de haber sufrido un golpe de Estado, muertes, masacres, torturas, discriminación y exilio, ha honrado la palabra empeñada y siempre ha dado cumplimiento a lo pactado. El informe preliminar e informe final de auditoría presentados por la OEA el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019, que está plagado de deficiencias, sesgos técnicos y no corresponde a una auditoría técnica, ni mucho menos está a la altura de la responsabilidad que le fue asignada, ha sido desvirtuado por más de una decena de informes técnicos independientes a nivel mundial, estados soberanos, parlamentos, incluyendo el Senado estadounidense. Hay en este momento la seguridad de que la independencia del órgano judicial de Bolivia y la autonomía del Ministerio Público deben ser respetadas por el Estado boliviano y por la Secretaría General. Hacer injerencia e intervención sobre la independencia de los jueces bolivianos constituye una grave afrenta a la Carta Democrática Interamericana y a los principios por los cuales fue creada la OEA. El pueblo boliviano, con mucho sacrificio y valentía, el 18 de octubre del 2020, ha recuperado su democracia, eligiendo con más del 55% de los votos a Luis Arce Catacora como su presidente. Volvimos a ser un Estado democrático y todas las denuncias del supuesto fraude se han judicializado y ahora es tarea de nuestro Ministerio Público y el órgano judicial dar continuidad y llegar a la verdad de los hechos sin ningún tipo de injerencia de nadie. Es por eso que hoy pedimos que la Secretaría General de la OEA se abstenga de seguir cometiendo actos de intervencionismo y deje a la justicia boliviana hacer su trabajo. Bolivia rechaza con contundencia cualquier pronunciamiento del secretario general de la OEA, porque Almagro representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos y bolivianas. El informe preliminar, el informe final y el comunicado de 9 de agosto del 2021, emitidos por la Secretaría General de la OEA, son actos cometidos fuera de los alcances comprometidos en el acuerdo del 30 de octubre con el Estado Plurinacional de Bolivia. Son documentos sesgados que han causado inestabilidad democrática en nuestro país, alejados totalmente de los principios y valores por los cuales se fundó la Organización de los Estados Americanos. Por tal razón, hoy dejamos constancia de estos actos de intervencionismo y solicitamos a los pueblos libres del continente que levantemos nuestra voz ante este nuevo intento de colonialismo y atropello a un Estado miembro. Los Estados miembros debemos defender la institucionalidad de la organización y no permitir que un secretario general que ha perdido toda objetividad y no le queda ni un mínimo de decencia en sus acciones
pueda continuar representando a los Estados miembros de esta organización. Esto es un insulto a los pueblos dignos de América. El informe de la GIEI ha demostrado a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un trabajo serio e imparcial, que ha develado con mucha claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales cometidos en Bolivia durante el gobierno de facto, y el señor Almagro ha sido parte fundamental para su consumación y es responsable de estas graves violaciones al derecho internacional. Debo concluir esta intervención, señor presidente, agradeciendo su atención con un aspecto que nos parece fundamental. El Estado boliviano, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha realizado un acto objetivo de responsabilidad con la intervención de 5 expertos del más alto nivel, demostrando que acá ha existido una relación de causalidad en los hechos. Lo que ha ocurrido con el discurso del fraude, que no ha sido comprobado por ninguna instancia judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, y ha tenido el sobreseimiento en 9 tribunales departamentales de justicia, no amerita mayor debate y discusión. No ha existido un fraude en el país. Eso lo dice el órgano judicial de Bolivia, y cualquier injerencia o intervención que pueda hacerse interna o externamente es una grave afrenta a la independencia judicial de mi país, que reclama la comunidad internacional y exige como parte del proceso de reconciliación de nuestro Estado. Lo que le pedimos a la OEA, a este Consejo Permanente, es que puedan tomar atención de los aspectos que son fundamentales en el proceso de construcción de un nuevo país, que establezca como principio, como fundamento de la recuperación de la democracia, el respeto a las instituciones. Solo pedimos respeto a nuestro órgano judicial. Muchas gracias. Muy agradecido por su intervención, señor ministro. ¿Estamos conectados? Podemos entonces, señor canciller, podemos entonces dar uso de la palabra a nuestro siguiente orador, muy distinguido, excelentísimo señor ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, don Rodrigo Maita. Tiene usted el uso de la palabra, señor ministro. Gracias. He cometido un pequeño error, señor ministro. Su nombre es Rogelio Maita. Le ruego disculpar a la presidencia. Gracias, señor presidente. Distinguidos representantes permanentes, como lo expresaron el ministro de Justicia de mi gobierno y nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, el día de hoy traemos a conocimiento de este foro el exceso de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, de la Secretaría General de la OEA, de Luis Almagro, al emitir el comunicado del 9 de agosto pasado, que reitera los hallazgos del análisis de integridad electoral de 2009 en Bolivia. Este comunicado fue emitido como respuesta al informe de peritaje realizado por profesionales de la Universidad de Salamanca en el proceso penal que se inició en 2019 en Bolivia contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral por el supuesto fraude que esa secretaría acusó había ocurrido en las elecciones. Ese peritaje señala que no hubo una manipulación dolosa de la información en ese proceso. Apunta falencias, pero nada que permita sostener objetivamente que hubo una acción criminal como un fraude. Ese comunicado, que fue hecho suyo y celebrado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, el mismo 9 de agosto en su cuenta de Twitter, constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia. Acto que atenta contra su soberanía e independencia. Además, ese comunicado transgrede los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de la OEA. Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro,
que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia, expresa mensajes de odio, racismo y descalificación, y actúa amparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa. En resumen, el comunicado se presenta como la única verdad posible sobre el proceso electoral de 2019. Dice, la verdad es una y está detallada de manera objetiva en el informe de observación y en el análisis de integridad electoral de la OEA. Sobre esa premisa, defenestra el peritaje de la Universidad de Salamanca, diciendo que es extemporáneo, incumple el acuerdo firmado entre el gobierno y la Secretaría General de octubre de 2019 e incluso que es una grave afrenta a la democracia del hemisferio. El comunicado es un exceso a todas luces. Ni el secretario general de la OEA, ni su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, según la normativa que rige sus actividades, tienen facultades para realizar ese tipo de amonestaciones, que por si fuera poco, no realizan el Consejo Permanente ni la Asamblea General. Las atribuciones del secretario general están previstas en los artículos 107 en adelante de la Carta de la Organización y en particular en el artículo 112. Y claro, entre ellas no está el asumir posiciones y expresar criterios en los asuntos internos de los Estados miembros, como se hizo en el comunicado del 9 de agosto, y otras posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia. Pero no solo el hecho formal del comunicado es un exceso, sino su contenido mismo. En ese sentido, es necesario dejar absolutamente claro, primero, que al margen de los cuestionamientos que tenemos a los informes de la Secretaría General de la OEA sobre nuestras elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado y se celebraron nuevas elecciones en 2020, en las que resultó ganador el mismo partido que las ganó un año antes, el MAS, y hasta por un porcentaje muchísimo mayor. Segundo, siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podría haber cometido delitos electorales, era ineludible, según la ley boliviana, que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos. Que los acusados asuman defensa, pudiendo producir prueba de descargo. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Tercero, la vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama es un acto de injerencia. El acuerdo suscrito entre Bolivia y el secretario Magro en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal, y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos. La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones, e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa. Cuarto, el peritaje de la Universidad de Salamanca, que el comunicado del 9 de agosto esforzadamente trata de descalificar, constituye parte de un conjunto de análisis forenses de diversa naturaleza, que se realizaron en base a los denominados hallazgos de los informes de 2019, con el objetivo de verificar si existió o no responsabilidad penal en esos hechos, en relación a las personas acusadas. En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de su despacho, acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos. El desarrollo de la investigación fue público, como lo mandan nuestras leyes.
Las partes del proceso y todos los interesados pudieron seguir sus incidencias y, en su caso, presentar prueba o pedir que se la gestione. Quinto, la investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Yanine Áñez, y por los jueces y fiscales que ejecutaron la persecución política contra el MAS, llegó a la conclusión de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció. La fiscalía decidió cesar ese caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio. Algunos presentaron impugnación. Esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo y debe seguir su curso como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman nuestras autoridades competentes. A estas alturas surge la pregunta ineludible: ¿por qué el furibundo ataque de Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento Democrático contra el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en que se debate el fraude que acusaron? Porque ese peritaje, esa investigación fiscal pone en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019, que tienen responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves de derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019, que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, sino con dolo. El comunicado del 9 de agosto y las palabras de Luis Almagro son así: el alegato anticipado de su defensa, la confesión inconsciente de su culpa, la vincularidad que reclama Almagro, en el fondo, busca garantizar la impunidad. Lastimosamente, el accionar de Luis Almagro no nos extraña. Asumió claramente partido en la política interna de Bolivia en octubre de 2019, en contra del MAS, y ahora en contra del gobierno legítimo del Estado Plurinacional de Bolivia, porque el MAS asumió nuevamente el gobierno tras haber ganado de manera contundente las elecciones de 2020. El discurso de Almagro es un discurso de odio, de descalificación sin argumento, de enemigo político. El problema es que funge como secretario general de la OEA. Cuando Luis Almagro habla, en cierto sentido, habla a la OEA. Y nos preguntamos, ¿las palabras de Almagro son lo que piensan los 36 países que conformamos la OEA? Es que por lo menos en el hecho que traemos aquí, este Consejo debatió algo sobre el peritaje que se realizó en el caso que les exponemos. Simplemente no. Así el accionar de Almagro no solo es injerencia, sino también desinstitucionalización de la OEA. La Secretaría General debería ser una instancia de articulación entre los estados, capaz de crear encuentro en medio de las discrepancias y las visiones diferentes. Sin embargo, esta OEA con Almagro como secretario general no lo es para Bolivia. Y con pena vemos que tampoco para muchos de los estados que hoy están representados aquí. A los estados miembros no nos sirve una secretaría general que no articule, que divida, que como práctica cotidiana prejuzgue, juzgue y condene a discreción, que se crea un poder y una voz más allá de toda regla. Ciertamente, la OEA no pasa por su mejor momento. Y cada vez que Almagro es uno de las suyas, de sus agresiones y arbitrariedades, nos ponemos a pensar, ¿tiene sentido participar de un espacio en que no se construye y más bien se nos agrede? ¿Tiene sentido mantener este espacio tal y como está? ¿Tiene sentido un espacio de integración americana en el que no están todos los países de nuestro hemisferio? Con esperanza advertimos que en nuestra región se está desarrollando un
crítico proceso de reflexión sobre la OEA. Se debate en los países que la conformamos, en las universidades, en las instituciones, en los pueblos. ¿Tiene algún sentido la OEA como está? ¿Sirve a nuestros pueblos? El debate está abierto. Desde Bolivia somos partes de ese proceso de reflexión. Pensamos que necesitamos más integración, que debemos seguir apostando por el multilateralismo, bajo los principios de la no intervención en asuntos internos, el respeto al derecho internacional, a la soberanía de los estados y a la autodeterminación de los pueblos. En la actualidad, en Bolivia, transitamos el azaroso camino de desescalar las posiciones encontradas, superando el discurso racista que procuró legitimar la violencia desbordada a fines de 2019. Comunicados como el del 9 de agosto y todas las posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia atentan contra ese objetivo. A pesar de eso, seguiremos avanzando. Sabemos que para superar esos duros momentos como sociedad, nos debemos conocer la verdad de lo que ocurrió. Como pueblo, es nuestro derecho. No podemos simplemente hacer borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada. Se rompió el orden constitucional, se violaron derechos humanos. Se generó en nuestra sociedad una polarización sustentada en un discurso racista. Se deben seguir los procesos de justicia que sean necesarios. Por lo que les expresamos, queda claro que el comunicado del 9 de agosto y las posiciones de Luis Almagro son actos de injerencia en asuntos internos que no aceptamos y que denunciamos. En este tiempo, Bolivia ha sido víctima de los ataques que describimos. Si las actuaciones de Luis Almagro no se encauzan por los fueros de la institucionalidad, mañana podría ser cualquier otro estado. Desde esta nuestra experiencia, convocamos a todos los países del hemisferio a pensar sobre el organismo que queremos o el que no queremos y actuar para construirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, señor ministro de Relaciones Exteriores del hermano y querido país. En este momento, la presidencia abre a las distinguidas delegaciones aquí presentes la posibilidad de intervenir, si así lo desean y de acuerdo con las coordinaciones efectuadas previamente por esta presidencia con la representación permanente de Bolivia. Con gusto escuchamos las intervenciones. La señora embajadora México ha pedido el uso de la palabra que con todo gusto concedemos. Adelante, señora embajadora Mayos. Presidente, mi delegación saluda la solicitud realizada por la misión permanente del Estado Plurinominal de Bolivia para la celebración de esta sesión y toma nota de las presentaciones realizadas por los distinguidos señores ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia de este hermano país. La construcción y el fortalecimiento de la democracia en el hemisferio es un proceso constante en el que todos los Estados miembros debemos estar comprometidos, y la OEA está llamada, porque así se estableció en el instrumento vinculante que es su Carta Fundacional, a promoverla y consolidarla dentro del principio de no intervención. La democracia no debe ser solo la forma de gobierno de nuestros países, debe serlo también de la OEA, por lo que debe manejarse con transparencia y escuchar todas las voces sin posiciones intolerantes. La intolerancia es una mala práctica y no debemos permitirla en la organización porque le quita seriedad a nuestra actuación y le resta credibilidad a la OEA, donde no debe ser usual escuchar solo a los que piensan y argumentan en un sentido como pasa actualmente. Lamentablemente hemos visto cómo el secretario general
ha intervenido en los asuntos de la jurisdicción interna de los estados. Así lo hizo en 2019, cuando, aprovechándose de la buena fe del Estado boliviano, intervino en el proceso electoral de ese país, instrumentalizando políticamente una herramienta técnica de la OEA como son las misiones de observación electoral, las MOES. México recordó en ese momento, y lo reitera hoy nuevamente, que las MOES fueron concebidas para apoyar el fortalecimiento y el desarrollo de las instituciones y de los procesos electorales de los Estados miembros, no para suplir a las instituciones nacionales ni para dictaminar y calificar elecciones de ninguna nación soberana. Es innegable que esta acción irresponsable de la Secretaría General fijó la narrativa de fraude electoral con la temprana declaración de la MOE el 21 de octubre de 2019 y profundizó la crisis política y social que derivó en un alto costo de vidas humanas y violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto de Bolivia. Hechos que están reflejados en el reciente informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes para Bolivia, GIEI, que sin duda ayudará a rescatar la memoria, la verdad y la justicia de lo acontecido en este hermano país. Todos los procesos electorales del hemisferio presentan desafíos y pueden mejorar su actuación. El proceso que debe seguir la OEA para superar estos desafíos es cooperar con los estados con imparcialidad e independencia, porque ese es el mandato que la membresía le ha dado. México sigue observando con preocupación y rechaza que el secretario general continúe impulsando una agenda personal, alejada de los intereses de los Estados miembros, violando normas y principios de la organización, extralimitándose en sus funciones